Bienvenidos a la entrevista número 111. El día de hoy tenemos como invitada a la Lic Jocelyn Noriega, la cual tiene un enfoque en rehabilitación cardíaca. En esta entrevista vamos a abordar con ella su proceso de formación desde la universidad, sus prácticas clínicas, el servicio social y por último su área de enfoque. Hola. Hola. ¿Cómo salí? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Ya había hecho este tipo de dinámicas anteriormente? Algo así como entrevista tal cual no, pero más o menos. Sí. Justo yo la conocí en una dinámica que tenía con el Lic Jorge, ¿no? Que tenía como esas sesiones académicas. Sí. Sí, y justo ahí me enteré que usted se enfoca en rehabilitación cardíaca, ¿no es así? Sí, de hecho, enfoque totalmente a rehabilitación cardíaca. Va, al ratito vamos a hablar sobre su enfoque. Como le envíen los mensajes, esta es una entrevista enfocada 100% en su formación, desde la uni hasta su enfoque y su modelo de trabajo. ¿Qué dices si iniciamos para no alargar tanto la entrevista? Va, muy bien. Ok, vamos a iniciar con una pequeña presentación. Su nombre completo, cuántos años tiene, de qué universidad egresó y hace cuánto tiempo libre. Ok, bueno, mi nombre es Jocelyn Noriega, tengo 25 años y yo soy egresada de la Universidad Cuauhtémoc del plantel de Guadalajara. Y ahorita más o menos en Radicardio tengo, haciendo cuentas, como unos 4 años ya, 4 o 5 años contando prácticas hasta ya la parte de formación como tal. Ok, justo vamos a iniciar con la primera pregunta, Alec, y es sobre su elección de fisioterapia. ¿Cómo es que llegó a esta licenciatura? ¿Tuvo una lesión? ¿Conocía a un fisioterapeuta? ¿Cómo es su historia que llegó? Dice lo de la lesión y sí es como sí es la típica historia de la lesión, pero también por el hecho que he hecho deporte toda mi vida. En su momento pues estuve en alto rendimiento y como todos procesos de alto rendimiento llega a haber lesiones. Entonces el hecho de salir de un proceso que en su momento fue duro y el darte cuenta que es como, wow, una persona me está ayudando a no solamente regresar a mi deporte, a regresar a algo que me apasiona, que me encanta y que pues es parte fundamental de mi día a día. Cómo una persona tiene tanta validez, tanto peso para poder hacer un cambio así en tu vida. No solamente el regresarte a tu deporte, a la funcionalidad, es como, wow, te está regresando a un aspecto que es importante de tu vida y Cuando yo me di cuenta de eso, tanto por mi proceso como lo que me tocó ver con compañeras, con amigas, fue como yo quiero poder hacer eso por alguien, yo quisiera poder aportarle eso a alguien, regresarle algo tan importante a una persona desde lo del deporte hasta calidad de vida, fue como, yo quiero poder hacer eso. Entonces ya tenía al menos una idea de qué es lo que hacía un fisioterapeuta, ¿no? Porque también hay muchos fisioterapeutas que vieron por una lesión, porque vieron a un fisio, pero también hay fisioterapeutas que no conocían nada de fisioterapia, ¿no? Y también están las dos partes. Sí, justo lo de las dos partes y viéndolo desde atrás, ya tanto el hecho que me tocó ser lesionada como ya ayudarle a alguien, es una profesión muy bonita, claramente, y el haber escogido esta profesión, el poder aportarle a alguien e impactar tanto en la que la vida de alguien, creo que es algo que no se puede comprar y es una de las cosas que a mí más me encanta de la rehabilitación, poder aportarle a alguien este tipo de cosas. Ahora que comenta que fue a fisioterapia, ¿cómo ve el cambio de hace 5 a 6 años en cuanto a la rehabilitación? ¿Su proceso fue bueno? ¿Tuvo una reincorporación al deporte o ya no? Sí, regresé al deporte. De hecho, es chistoso porque no terminé mi terapia en ese entonces porque fue antes de un nacional, entonces fue como o termino mi rehabilitación o me voy al nacional, entonces pues me fui al nacional. Pero viéndolo ahorita ojalá hubiera acabado ese proceso porque me sigue acarreando esa lesión, pero al final pues sí me ayudó porque yo la universidad la terminé estuve con beca deportiva, entonces también fue como el poderme recuperar de eso también me ayudó en la parte de formación porque al final mi formación académica también me ayudó a completar el deporte
Entonces, pues claramente hoy en día sí digo, ojalá se hubiera completado mi programa, yo no me lo daría el hombro todo el día. Justo me hizo recordar una de mis series prácticas deportivas, donde pues tal vez siempre llevaban sus sesiones, pero siempre tenían como ese instinto, ¿no? De regresar a jugar, dejar a medios la rotación. Sí, la verdad, sí, siendo muy sincera, sí dejé esa vez la rabia a media, pero fue como, o termino mi rabia o me toca ir al Nacional, entonces escogí el Nacional. Ahorita si lo pienso y digo, ay, ojalá si lo hubiera terminado. ¿Y qué lesión tuvo? ¿Y qué deporte practicaba como tal? Juego fútbol y en ese entonces me subluxé el hombro. Igual por mi posición estaba muy comprometido eso, entonces sí debía haber escogido mejor esa vez. Espero que no escuchen tus pacientes esta historia, ¿no? Porque van a ser como que... De hecho, a mí me encanta darles el ejemplo de eso, pero por el hecho del compromiso y del sí darte cuenta de la importancia que tiene el terminar un proceso. Bueno, en Rehabilcardio hablamos siempre de la importancia de educación al paciente. Entonces, yo sí les llego a decir como, yo ojalá se hubiera terminado mi proceso, que en su momento pues fue complicado, pero digo, ojalá hubiera terminado porque la yo del futuro, la que está hoy en día, no se estaría quejando de esto, no le dolería aquello. Entonces, yo les pongo el ejemplo como, ojalá yo hubiera puesto atención o hubiera tenido la oportunidad de poderle dar la atención adecuada a mi lesión en ese entonces. Sí, es cierto, ¿no? Hay que también predicar con el ejemplo, ¿no? Porque luego también hay pacientes que te siguen y te escuchan esta historia como que dicen, no concuerda. Sí. Va, ahora que comenta que pues llegó a fisioterapia por una lesión, porque vio un fisio, también me gustaría platicar con usted sobre los primeros años o los primeros semestres de fisioterapia, donde pues sabemos que es teórico, que es anatomía, que es fisiología, biomecánica. ¿Cómo es que lo llevó? ¿Cómo fue su adaptación? Creo que en su momento sí estuvo algo complicado, pero por el hecho como, pues yo estaba también con el deporte, entonces no era solamente la parte académica, era también cumplir con el deporte. Entonces, por ejemplo, yo estaba de clases de 7 de la mañana a 5 de la tarde, yo de 5 a 7 me iba a entrenar, entonces estaba todo el día en la universidad y fue un proceso complicado por el hecho de empezar a adaptarse con conceptos nuevos, empezar a familiarizarte con esos conceptos. Y yo algo que me clavé mucho fue el hecho de yo no quiero machetear esto, yo no quiero memorizar esto, yo quiero entender qué estoy viendo. Y algo que a mí sí me ayudó mucho a procesar todo eso fue como mi círculo de apoyo de amigas que hice. Creo que no le damos la suficiente como validez a la red de apoyo y en un proceso, un nuevo cambio también lo de la universidad, creo que es muy importante darles validez a tu red de apoyo y que estén ahí apoyándote. De hecho, justo me tocó ayer platicar con una de mis amigas, justamente del fútbol. Fue como, yo me acuerdo cuando íbamos a jugar o a partidos y te llevas tus flashcards para estudiar y te estábamos todas preguntando y fue como, pues sí es cierto. Y luego digo, qué chido que yo tuve una red de apoyo que estaba complicado, me estaban apoyando y me ayudan mucho en mi proceso en el acoplamiento de la universidad. Uh-huh. Está súper padre lo que dijo, ¿no? De que usted intentó desde el inicio comprender o lo que se estaba viendo en clase, ¿no? Porque es fácil memorizar, tal vez en los primeros años, ¿no? Porque pues es algo teórico donde pues todo se basa en libros, pero es importante que poco a poco se va integrando todos los conocimientos, ¿no? Y vayas extrapolando, por ejemplo, al fútbol, a atletismo, ¿no? También eso influye a que se dé una buena adquisición de conocimientos y lo relacionas con un deporte. Sí, de hecho sí ayudó mucho el de haber practicado un deporte a la hora de correlacionar todo, porque es más fácil entenderlo, pero bueno, yo lo pienso así, si yo quiero entender algo, el ponerme ejemplos o el correlacionar con analogías familiares es mucho más sencillo. Entonces, yo creo que a compañeros que sí practicábamos deportes antes sí era más sencillo ciertas cosas y se familiarizaba todo por lo mismo, porque era como, bueno, ya vas identificando ciertas cosas. Pero, pues, si alguien hace el deporte, yo les diría, familiarízalo, correlacionalo con algo que te gusta, porque si no, se te va a ser más complicado solamente memorizarlo y a la hora que lo quieras aterrizar, se te va a complicar el doble. Entonces, yo siempre digo, si algo quieres aprenderlo, relaciónalo con algo que te guste, algo que te apasione, para que sea más sencillo el proceso de pues, entender cómo lo vas a aterrizar, cómo lo vas a ver y toda esa parte. Ahora que comentas su red de apoyo que tuvo en los primeros años, es fundamental, ¿no? También tener estas amistades que tienen el mismo objetivo de empezar a estudiar,
Y algo también que me gusta preguntar en las entrevistas es sobre los métodos de estudios. Usted comentó que ya tenías como tal tus tarjetas de músculos, de articulaciones, ¿no? También eso ayuda bastante a complementar. Sí, la verdad, a mí los flashcards me ayudaron mucho. Y también algo que sí yo empecé a identificar es algo que yo sí puedo decir es primero ve qué método de estudio te sirve, porque no a todos nos va a servir lo mismo. Si tú eres más visual, busca estrategias que te funcionen para eso y sean sostenibles. Si tú eres más auditivo, busca estrategias, pero al final que sean sostenibles. ¿Por qué sostenibles? Porque puede que en diferentes procesos, en diferentes materias, lo que sea, no te va a ayudar de cierta manera. Entonces yo lo pongo el ejemplo del hecho de que cuando yo estaba en clases para poner atención necesitaba hacer dos cosas a la vez. Entonces siempre era como, ¿cómo estás prestando atención? Estás viendo una película o estás leyendo, haciendo esto. Yo es que así sí pongo atención, si hago una cosa no lo voy a poder hacer. Pero a lo que voy, eso no era sostenible, porque al final no podía estar todo el tiempo viendo una película, leyendo, lo que sea. Entonces tuve que empezar a desarrollar como estrategias para que sean sostenibles ya a largo plazo. Y ahorita lo que yo empecé a implementar es que normalmente ya tengo una libreta y ahí voy haciendo como anotaciones o voy haciendo dibujos o lo que sea, pero algo que me ayude a estar enfocada sin que tampoco muestre como falta de respeto a la persona que está delante, obviamente exponiendo. Entonces como, pues sí, encontrar estrategias. Yo, por ejemplo, soy más así como kinestésico, entonces alguien que es más visual, ver qué forma le puede ayudar, ya sea tomar fotos, apuntes visuales, alguien auditivo que grabe la clase, luego se grabe a sí mismo. Y también lo vi con mi grupo de amigas, porque cada una tenía como su forma de estudio, entonces ya nos íbamos turnando como de, a mí me funciona que me preguntes, por favor me las preguntas, y como, ok, a mí me funciona que me pases tu resumen, yo comparo mi resumen y así. Pues lo que digo, encuentra estrategias y más que nada busca que sean sostenibles, porque tampoco algo que te funcione ahorita va a funcionar al día de mañana. Entonces diferentes estrategias que sean sostenibles y que puedas aprovecharlas y que sean cómodas para ti. Sí, sin duda, ¿no? Identificar cuál es tu método de estudio que a ti te guste, te adaptes también, porque a veces hay profesores, ¿no? Que solo empiezan a leer diapositivas, se enfocan más en artículos, y si no es tu método de estudio, como que se te va complicando poco a poco, ¿no? Sí, de hecho yo hago apuntes de todos, pero por ejemplo, si yo abro mi mochila, ahorita tengo como unas 5 libretas ahí, pero porque cada libreta es un apunte diferente. Y a mí me ayudó mucho el que si yo quiero empezar a entender algo, necesito empezar a hacer apuntes, porque hago como, no sé si decir líneas de tiempo, pero empiezo a hacer como subtemas de que, ok, este tema es de esto es de esto. Y luego a veces si lo vuelvo a pasar a otro tema, como estar haciendo resúmenes a mí me ayuda mucho, como el volver a enfocarme, al repasar el tema. Para leer los artículos a mí me ayuda mucho, como lo leí, ya luego hago mi resumen y luego ya de este tema identifiqué estas cosas. A mí me ayuda mucho y me funciona mucho, pero está chistoso porque digo, si abres mi mochila hay como 5 libretas fácil ahí de todos estos apuntes que hay todo el tiempo. Y también es curioso su método de estudio, ¿no? De que actualmente pues ya muchos utilizan tabletas, computadoras, lo hacen más digital, ¿no? Pero también te da como una retroalimentación hacia tus apuntes, palabras clave, lo que es un buen consejo, ¿no? Para los estudiantes que están. Sí, de hecho, yo me acuerdo cuando, si vas en mi salón se veía personas que estaban con sus computadoras, algunos estaban con tabletas, algunos estaban con cuadernos, y es el hecho de ver, bueno, pues a mí en la compu me pierdo, entonces a mí me gustaba más escribir. Tenía compañeras que sí o sí tenían que escribir en la computadora, unas que ni siquiera tomaban notas, tomaban fotos, y ya con la foto se acordaban qué era. Pero sí, es chistoso el encontrar tu método de estudio, pero al final, si lo encuentras, que sea cómodo para ti. Sí, me hizo recordar de que igual en un semestre intenté tomar fotos, pero esas fotos nunca las volví a revisar porque pues, siempre me enfocaba en los apuntes que tomaba en clase. Ahora, también otro método que me gustó, que comentó desde el inicio, fue con sus amigas, ¿no? Y que también grupos de estudios, eso también fomenta que cada uno dé su punto de opinión, lo que estudió fuera del aula, ¿no? También para integrar conocimientos. Sí, de hecho eso ayuda mucho porque al final hacemos como una recopilación de todo lo que veíamos. Y es que es chistoso porque nos salíamos del salón, nos dimos un salón que estaba solo y era como cada quien lea lo que tenga que leer como en media hora, y ya en una media hora otra vez nos hacemos como otra vez retroalimentación de qué viste, nos preguntamos y todo, pero los grupos de estudio son muy buenos.
siempre y cuando también tú tengas disposición de escuchar y de que te retroalimenten, porque luego hay gente que es como cerrada, que no, para mí es esto y ya. Sí, y también te topas con compañeros, ¿no? Que dicen, pues ya no hables porque me vas a confundir. Creo que es algo súper común, ¿no? Sí. Va, justo ya hablamos sobre sus métodos de estudios, los primeros años, y también sé que pues fisioterapia se divide como en dos partes, ¿no? Donde ya iniciamos las prácticas clínicas. ¿Nos podría comentar en qué semestre, en qué cuatrimestre inició sus prácticas clínicas y cuáles fueron sus más importantes? De prácticas, en kinesiología en la Cuauhtémoc hicimos 10 cuatrimestres, y si mal no me acuerdo, más o menos como desde el cuarto empezamos con prácticas. Mis primeras prácticas fue en un equipo deportivo de fútbol, de hecho. Y es lo chistoso, estuve en todo el ambiente deportivo como hasta, ¿qué fue? Creo que fue séptimo, porque fue cuando me tocó pandemia. Y ya me acuerdo, la única materia que evitó que me diera de baja esa vez fue cardio. Entonces, regresamos a actividades, empezamos a retomar otra vez prácticas, y yo ya estaba en la parte deportiva, pero fue como ok, cardio estuvo muy interesante, ¿cómo puedo averiguar qué más pasa de esto? Y fue cuando fue mi primera práctica de cardio, porque yo hice todo un argüende para poder ir a una práctica de eso. Y algo que pasa mucho es que la reacción cardíaca no está reconocida como se debe. ¿A qué me refiero? No todo el mundo sabe todavía qué es la reacción cardíaca. En las escuelas no se enseña todavía qué es la reacción cardíaca realmente. Y es frustrante porque luego les dan las opciones de como de ramas o que se pueden identificar, y es como de, reacción cardíaca, no hace nada, o simplemente ven al paciente y ya, o en el hospital o lo que sea, pero pues no es un mundo lo que puedes hacer. Entonces, yo lo que más recuerdo de mi primera práctica en Revicardio fue llegar a la clínica. La doctora entonces me prestó el expediente como para familiarizarme con el paciente. Revicardio le dividen en fases. La tercera fase, que ya es la fase de seguimiento, el volver a ver al paciente para ver cómo sigue después de su alta. Yo me acuerdo que me dio el expediente, familiarízate con el paciente, velo todo, y empezó a ver el expediente y yo, ay caray, ¿qué es esto? Pero por el hecho que era un pronóstico horrible, o sea, ¿a qué me refiero con horrible? Era muy mal pronóstico. Era lo peor que puedes pensar de un paciente cardiópata, estaba ahí. Yo he vuelto y el señor corriendo en la caminadora, como si nada. Luego al rato lo vi haciendo el entrenamiento de fuerza. Ya, para mí fue muy impactante, fue como un, wow, esto es la reacción cardíaca, y fue un, ¿cómo alguien con este pronóstico puede hacer todo eso? O sea, está corriendo como si nada, está haciendo fuerza como si nada, hace su día a día, y es como, nos están regalando una segunda vida. Y a mí, en cuanto a prácticas, eso fue como lo que más dije, ok, de aquí soy, esto de verdad es lo más interesante que he visto, y fue muy bonito el poder ver cómo algo de tu profesión puede regalar una segunda oportunidad de alguien y cómo esa persona la aprovecha. Entonces fue demasiado bonito e impactante poder ver esa parte. Ahora que comenta que rehabilitación cardíaca no es algo súper común o un área que está tan reconocida, ¿no? También influye mucho que no hay tantos centros, ¿no?, de rehabilitación cardíaca en el país. También eso como que también no le da el reconocimiento como tal, ¿no? Sí, algo es que está muy centralizado en Ciudad de México y en ciertas ciudades. De hecho, ahorita en Guadalajara, centros de rehabilitación cardíaca bien, creo que no son más de 6 en Guadalajara. Entonces, ese es también el hecho. Todo está muy centralizado en una zona del país, y eso es en la parte tanto privada como pública. Si te vas a la parte pública, centros de rehabilitación cardíaca públicos, creo que solo hay unos 2-3 centros en todo el país. Si me equivoco, ojalá que me corrijan. Pero tanto el hecho de que está más la parte privada, en la parte pública tampoco es tan fácil el acceso. Por ejemplo, en el Hospital Civil, que está aquí en Guadalajara, que hay rehabilitación cardíaca, hay lista de espera casi en un año porque está sobresaturado el sistema. Entonces, sí falta mucha como visibilidad de la rama, y también el entender que sí es un poquito trabajoso, pero porque obviamente tienes que prepararte y tienes que estar capacitado para el área, y al final es un área que es multidisciplinaria. Entonces no eres nada más tú solo, tú estás acompañado de un equipo y el equipo se retroalimenta mutuamente. Pero sí es lo malo que no está muy visibilizado la rehabilitación cardíaca como debería, porque es algo muy bonito que brinda muchas cosas y no se reconoce tanto como se debería.
Sí, sin duda. Y justo hablando sobre sus prácticas, ahora te vamos a hablar un poquito más de reducción cardíaca, pero cuando llegó a sus primeras prácticas, cuando vio a este paciente que pues tenía un mal pronóstico y estaba haciendo ejercicio, ¿ya había llevado la materia de cardio o era durante su semestre? Ya había llevado la materia de cardio y de hecho Ajá. llegué a las prácticas porque llevé la materia de cardio y dije, ok, esta materia fue lo único que evitó que me diera de baja, entonces me siguió interesando y fue cuando el siguiente cuatrimestre nos tocó escoger tema de tesis. Entonces de todos los temas que estaba viendo dije, a mí esto nada me gusta. Y de hecho justo me acuerdo, estaba viendo Twitter cuando me tocó uno de esos como anuncios de los blogs de Chicharro. Ajá. Y era uno de insuficiencia cardíaca en HIITS. Y yo dije, ¿cómo algo de insuficiencia cardíaca puede hacer intervalos de alta intensidad? ¿Cómo está eso? Entonces me empecé a meter más en el tema, empecé a investigar y fue lo que dije, ok, yo quiero realmente ver cómo es esto y cómo lo adaptan. Entonces fue cuando ya llega a esa parte de radicardio y digo, fue más tanto por la materia que evitó que me diera de baja, que la verdad me la dieron súper bien, como el hecho que me encontré eso como muy impactante, que dije, ok, eso está raro, quiero ver qué está pasando, y que al final también agradezco mucho como los profesores con los que me formé, porque me ayudaron a como estar con la posibilidad de estar en esas áreas cuando ahorita creo que es un poquito más sencillo, pero antes no era tan sencillo como llegar a esas áreas porque, digo, es un entorno un poco cerrado. Uh-huh. Entonces, mi asesora de tesis fue la que me ayudó como a llegar a esa parte con una fundación de cardiología. La fundación de cardiología ya me ayudaron a contactarme con una rehabilitadora cardíaca y fue cuando fue como, doctora, quiero hacer mi tesis de esto, me interesa, quiero aprender, ¿qué puedo hacer? Y ya me contacté con ella y empecé a ir a prácticas, pero yo me aloqué como hacía varias cosas a la vez. Iba a prácticas con ella en la mañana y en la tarde me iba a la clínica deportiva con la que ya tenía mis prácticas, pues ahí tenía que estar. Entonces estaba ahí de arriba para abajo todo el día. Sí, justo también creo que también hay muchas áreas para practicantes, ¿no? En la universidad que sea de reducción cardíaca. Y también comentó algo importante hace rato, ¿no? De que los consultorios o las clínicas de reducción cardíaca estén equipadas, ¿no? Porque pues a veces puedes ofrecer fisioterapia cardíaca, pero pues no tienes el equipo multidisciplinario que se necesita como tal. También me hizo recordar algo que el primer artículo que leí de rehabilitación cardíaca fue HIIT en postinfarto. Y decía, pero si solo HIIT se utiliza en deportivo, ¿y cómo pueden utilizarlo en pacientes infartados? Creo que eso también, creo que fue en 2019 que leí ese artículo. Pero sí, me interesó y creo que también son como que anécdotas que te das cuenta de que te llaman área, ¿no? Por eso. Sí, estuvo curioso como él de repente, tío, yo vi eso y fue como un wow, ¿cómo es eso? ¿Cómo pueden ser los HIITs en insuficiencia cardíaca? Pero yo algo que agradezco mucho es que el equipo en el que estoy, digo, es muy multidisciplinario, pero al final se respeta la opinión de todos y todos nos complementamos. Entonces es como no eres nada más tú solo, sino que es todo un equipo que está contigo y te está complementando todo el tiempo y te está retroalimentando todo el tiempo. Y que sí, tu opinión es válida, pero es un equipo, no te puedes saltar a nadie, hay procesos y hay que respetar los procesos, pero es un equipo, lo más importante de todo. Para mí la Revicardio es que es equipo. Y también se nota que tenía un gran interés, ¿no? De que hacía prácticas de reducción cardíaca y después también hacía sus prácticas por parte de la universidad, ¿no? También es un punto importante. Sí, es que eso fue prácticas y luego cuando fue la parte de mi servicio fue lo mismo porque fue como, bueno, me seguía gustando mucho desde lo deportivo, entonces estaba como, dudando a qué área me iba. Entonces, todo mi año de servicio, ya no solamente prácticas, fue también en la mañana la parte de reducción cardíaca, en la tarde en la parte de deportivo. Creo que al final me ayudó mucho como a complementar un área de la otra y también me ayudó mucho a entender como el proceso profesional. Me ayudó mucho en la parte profesional porque me hizo tomar muchas responsabilidades y también pues entender que estoy en mi servicio sí, pero estoy dejando la parte ya como de que todo el tiempo alguien es responsable de mí. Yo ya tengo que empezar a hacerme responsable también de mí y ser más consciente de los procesos y cómo interactúo con esos procesos, porque al final si pasa algo, también tú tienes que ver en ese algo, ya sea bueno o malo. Entonces me hizo tomar también como mucha conciencia de la responsabilidad que ya era el estar a la parte de servicio y que ya el día de mañana a mí ya no me tocaba la parte de servicio. Yo iba a ser yo ya la responsable de eso.
Sí, justo, bueno, hablando de servicio social, también en el área deportiva, creo que se complementa bastante con cardio, ¿no? En cuanto a entrenamiento, tipos de ejercicio, hablamos de planificación, ¿no? Obviamente que en pacientes de revolución cardíaca como cambia por la patología que tienen, ¿no? Y comenta algo importante, de que también en servicio social como pasante también ya te vuelves responsable de tus pacientes, más si no hay alguien encargado en la área, en la clínica como tal, ¿no? Sí, afortunadamente donde yo estuve en todos los lugares siempre había alguien encargado, pero también me tocó mucho que, de hecho fue en la parte deportiva, el fisio que estaba encargado, yo es una de las cosas que más quiero, pero porque yo siempre he dicho, si soy mejor kinesiólogo de personas, porque él me ayudó a hacerlo, y yo ahora que lo veo siendo que pues ya soy adscrita, tengo pacientes a mi cargo, pienso siempre en esa persona y digo, qué bueno que me tocó un encargado que se preocupaba por mí, que estaba todo el tiempo atento de que yo aprendiera y que pues me hacía ver mis errores, pero de una buena manera, y me retroalimentaba de eso y me ayudó muchísimo a completarme profesionalmente. Y digo, no solamente como profesional, como persona me ayudó mucho. Yo ahorita lo veo con mis pasantes y digo, yo no quisiera a ellas dejarles cosas que yo no quiero hacer, sino que si les estoy dejando cosas que hacer es porque sé que pueden, y al final todo el tiempo de que es educación, o sea, lo que yo también deje de hacer también les va a afectar a ellas. Y yo le digo, agradezco mucho que yo tuve encargados que se preocuparon por mi educación, y yo ahorita lo vi y digo, gracias porque tuve esos encargados que se preocuparon por mi educación, que ahora yo quiero también preocuparme por la educación de los que están abajo de mí y cómo yo les puedo ayudar a esas personas. Sí, también influyen mucho los encargados de las sedes donde haces prácticas, servicio social, ¿no? De tu desempeño como pasante, como practicante, y también reconoces, ¿no? Y admiras a los fisioterapeutas que se desenvuelven bien dando clases, enseñando, y más en la cuestión práctica, ¿no? Porque pues ahí en el servicio social pues ya es el año donde pones todos tus conocimientos, todo lo que estudiaste en la uni. Sí, digo, yo afortunadamente tuve gente que me guiara. Sé que hay gente que no tienen a esas personas que las guíen, y yo lo veo ahí y te digo, al final de cuentas el servicio social es para que te equivoques y aprendas de esos errores. Pero las personas que no tienen a alguien que los está guiando, que les está ayudando y diciendo las cosas, digo, ¿cómo le hacen al final para ser conscientes de su práctica clínica y cómo madurar esa parte? Entonces, para mí sí es muy importante que haya un encargado de prácticas de servicio que sí se preocupe por la educación y que al final pues esté todo el tiempo retroalimentando, y que no sea nada más yo no quiero hacer esto, los voy a mandar a hacer esto. O, por ejemplo, lo que pasa en las clínicas deportivas es ay, tocó una descarga, no la quiero hacer, voy a mandar al de prácticas. Y pues está chido, estás ahí para aprender, no para hacer descargas todo el tiempo porque al encargado le dio flojera. Sí, es cierto. Y ahora comentando de que pues al mismo tiempo que hacía servicio social estaba en prácticas en revolución cardíaca. En revolución cardíaca, ¿cómo fue su desempeño? Tenía encargados que la ponían a estudiar, cómo analizaba los casos clínicos que llevaban. ¿Sí? Sí tenía encargados, pero creo que te diste cuenta que soy medio intensa en esas cosas, hacía dos cosas a la vez. Entonces era un área nueva, y obviamente no todo lo que ves en la uni lo vas a ver reflejado en tu práctica. Y lo que te digo, una cosa es lo que te dice la uni y otra cosa es lo que ves en el día a día. Y una cosa es lo que ves en la materia y una cosa es lo que ves en la parte práctica. Entonces, por ejemplo, a mí me dieron sí cardio, pero no me dieron la materia como tal de radicardia. Entonces yo llegué, como dije, no sé qué estoy haciendo aquí, pero... Y de hecho yo tuve que llegar a decir, ok, sí quiero aprender, pero díganme qué puedo leer, recomiéndeme guías. Fue cuando empecé a meterme más en la parte de investigación, y es como, ok, quiero empezar a entender más los artículos, qué puedo leer. Yo pedía que me dejaran tareas, pero dije, quiero entender esta parte porque es un área muy interesante. Pero creo que, va también la parte importante, que entender que no todo lo que te digan en la uni se va a ver reflejado en tu práctica clínica, y también tú ser consciente de eso, y así también tener la practicidad de tu parte, investigar y estudiar, porque pues no todo lo que te digan va a ser verdad absoluta. También hay que tener conciencia de que sí, que no, y que vas a recibir eso. Sí,
Justo ahora que comentan, ¿no? Tal vez en la uni te dan un semestre de reposición cardíaca y te dan como que las bases, los pacientes más frecuentes, pero pues ya en clínica ya es muy diferente, ¿no? Casos más difíciles de los que vienen en el libro, no es como te lo pautaron, ¿no? En el entrenamiento. Y también, pues eso ayuda bastante, ¿no? A complementar, a estudiar y ante todo, ¿no? Después ya empiezas a leer artículos y es como que va subiendo de nivel de libros, artículos, es lo mejor, ¿no? Sí, la verdad, yo cuando empecé con toda esa parte de la investigación fue sí, estoy leyendo esto, pero ¿qué estoy leyendo? Porque creo que tampoco algo que se hace mucho en la uni es darle como la importancia a la parte de estadística, que puede que sí suene de flojera, pero pues es muy importante porque así vas a entender qué estás leyendo. Entonces tuve que también meterme a investigar otra vez la parte de estadística para poder entender qué estaba leyendo, y eso fue lo que me facilitó también el proceso de empezar a entender como conceptos más complicados y volver a repasar bases, porque pues sí me dio una materia de cardio, pero pues necesito volver a repasar cómo funciona todo y volver a entender todo. Pero sí estuvo chistoso volver a repasar todo otra vez, volver a entender bases, meterme otra vez a leer estadística, porque fue ¿qué estoy leyendo? ¿Esto qué tiene que ver? Y ahora ya llegando el servicio social y sus prácticas en reacción cardíaca, ¿cómo fue que inició? Comentó que pues dio un repaso de todos los principios, pero para un fisioterapeuta que se quiera enfocar en reacción cardíaca, como ¿cuáles son los principios? ¿Cuáles son los temas que debe leer o debe tener muy en claro para enfocarse en esta área, Lee? Sí, yo siempre digo bases, tanto la parte del fisio cardíaco obviamente, pero también digo bases de la prescripción del ejercicio, porque al final lo que vamos a hacer nosotros como intervención en nuestro papel es intervenir en la parte del entrenamiento de fuerza principalmente. Entonces, si no entendemos las bases de eso, ¿cómo vamos a poder dosificar adecuadamente el ejercicio? Y les digo, la parte de fisiología, obviamente la parte del electrocardiograma, leerlo, es muy muy importante, y empezar a ver los tipos de patologías que hay y entender el proceso de cada patología, los signos, los síntomas, porque por ejemplo, yo me acuerdo cuando me dieron radiocarbón, sí, en cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica es de lo menos que veo. Veo normalmente insuficiencias cardíacas en su mayoría, veo muchísima disautonomía, veo también muchísimas miocardiopatías dilatadas, entonces digo, ¿dónde está el isquémico aquí? Sí, justo comentamos de rato, ¿no? Que no es como el libro, ¿no? Por ejemplo, el primer tema es infarto agudo del miocardio y pues casi, como dicen, no lo ve tan frecuente, ¿no? Sí, es como, ¿dónde estaban o sea, me acuerdo de la materia y digo, lo pintaban tan sencillo, y ahora en el día digo, casi no veo isquémicos, y los que veo son, la verdad, de lo menos complicado que vemos, y digo, patologías tal vez tan complicadas como una miocardiopatía dilatada, o personas que, por ejemplo, llegamos a sacar de la lista de trasplantes. Digo, ok, tiene mucho impacto la reacción cardíaca como para que solo se queden con una pequeña cosa que es como la cardiopatía isquémica, cuando hay un montón de cosas que se pueden abordar. Por ejemplo, incluso la disautonomía, que no todo el mundo aborda las disautonomías, no todo el mundo rehabilita disautonomías, y es como son importantes porque de disautonomías hay subtipos y a cada persona le va a afectar de forma diferente, obviamente por el subtipo que tenga, pero pues interviene mucho en la calidad de vida. Hay cosas todavía que le podemos ofrecer más, o incluso cardios que llegan a estar como no tanto actualizados en la parte de sí derivar al paciente, y es como se podría hacer mucho por este paciente. Y me toca ver, digo, por la parte que somos un equipo muy multidisciplinario, entonces, por ejemplo, aquí en la clínica está también la parte de falla cardíaca, pero por un especialista de falla cardíaca, está el electrofisiólogo todo el tiempo atento. Entonces, pues, hay mucho complemento de todo. Y por eso digo, nosotros vemos ese tipo de patologías porque hay complemento para las patologías, como para que solo en la escuela les digan, pueden ver nada más cardiopatía isquémica, y digo, hay mucho por ver, hay mucho que explorar, hay demasiado como para solo quedarnos con esa pequeña parte que es la radicable. Justo ahora que comenté que pues, ya está enfocado en represión cardíaca, después de su servicio social, ¿empezó a trabajar en clínica de represión cardíaca o tuvo algún otro trabajo modelo como tal? Cuando salgo de mi servicio social,
estaba tanto en la parte de la clínica como en una fundación de cardio, eran 2 lugares diferentes y estaba en la parte deportiva. Me ofrecieron como seguir trabajando en las 3 áreas y fue como dije, no, definitivamente quiero radicardio. Entonces, saliendo de justamente donde terminé mi servicio, tanto las 2 de cardio, ahí me quedé a trabajar y es donde en una institución yo no estoy, en la fundación sigo actualmente, es donde estoy como adscrita y donde colaboro ahí 100%. Y digo, yo tuve la fortuna de poderme quedar en esa área en un lugar muy bonito, pero también porque tuve el esfuerzo y la dedicación de poner tanto de mi parte como de estar estudiando, como de ser proactiva, como qué más puedo hacer, qué más puedo aprender y no quedarme nada más con lo mínimo que se me podía dar, sino que tuve como la iniciativa de seguir buscando más, porque pues eso me ayudó porque al final de cuentas me quedé a trabajar ahí. Entonces yo sí pienso que si alguien es un servicio social, que le echen todas las ganas del mundo, porque pues sí, el servicio social está para aprender tus errores y todo eso, pero también que se vea tu iniciativa de que quieres hacer las cosas, que quieres aprender, que no vas nada más por cumplir horas, sino que te interesa, y si vas a hacer un área, que es un área que te gusta. Hay muchas áreas para que sea nada más tema mayor ortopedia deportiva, hay muchas áreas. O si vas por esas áreas, que te apasione, porque al final no sabes si de tanto compromiso te puedes trabajar ahí o vas a tener la oportunidad de quedarte trabajar ahí. Y también ser proactivo, ¿no? En cada una de las sedes de práctica clínica que tengas. Y justo comentó algo importante, ¿no? De que te esfuerces en enfocarte en un área, identificar qué área de fisioterapia te gusta, porque pues anteriormente era Teletón, deportivo y creo que y trauma y ortopedia, ¿no? Pero ahora pues hay un montón de áreas, está cardio, respiratorio, oncológico, hasta dermatofuncional, ¿no? En estos años ha tenido bastante auge. Y es un buen consejo, ¿no? Que pues poco a poco durante la universidad, en las prácticas clínicas, identifiquemos en qué área nos desenvolvemos bien y qué nos gusta, ¿no? Para que ya nos vayamos enfocando. Y justo la entrevista pasada estaba platicando con Ali y comentaba de que pues actualmente como ya no es como que salir de la universidad y ser trauma de ortopedia, ¿no? Porque ya somos muchos. Ahora ya es como que buscar un área de enfoque. Sí, de hecho es chistoso porque yo solo veo con mis pacientes o con los de práctica y les digo, hay muchas áreas, hay muchas cosas que ver como para que se vayan como a lo mismo. Y sí digo, es que sí ya hay muchos, pero en lugar de quedarse con lo básico, investiguen, vean qué más áreas hay, qué les gusta, qué materia fue la que más les gustó y de ahí exploren ese tipo de áreas, esas materias. O sea, hay muchas ramas y hay mucho que se puede hacer por la fisioterapia, por la rehabilitación, como para que se queden únicamente como en un nicho. O incluso si vas a estar en ese nicho, que seas el mejor de ese nicho, que destaques en ese nicho. Pero yo sí les digo, hay muchas áreas como para que te cases nada más como con lo básico, sino ve qué más hay que te puede apasionar, porque incluso como de, no, pues es que no veo nada que me gusta, entonces me voy a quedar en esto. Pero es como, realmente sí te has puesto a investigar qué áreas hay o conoces qué más hay, que te llega a agradar más, que te llega a apasionar, para que sí sea algo que disfrutes y no sea nada más como, pues ya me gradué ya, sino que pues, te dediques a eso y que sea algo que te apasione. Sí, sin duda. Y justo hace 1 año y medio conocí a los fisios que hacen rehabilitación en pacientes renales, ¿no? Creo que también es un área nueva de fisioterapia. Sí, es una área nueva, pero va en auge y de verdad hay mucho que se le puede sacar de potencial a esa área. Y es un área muy, muy bonita. A mí me toca ver también unos queotes y la verdad hacen un papel súper importante. Ahora comentando de que dijo que se esforzó para quedarse en la fundación, trabajar en rehabilitación cardíaca. Me gustaría saber, también indagando sobre su perfil en rehabilitación cardíaca, ¿cuáles son los cursos, diplomados que ha tomado Oli? Sí, tengo tanto diplomados como cursos en tanto la parte del acondicionamiento físico como de resonancia cardíaca pulmonar, y de hecho estoy terminando un certificado de hipertrofia en entrenamiento muscular. Yo cuando les digo recomendaciones de cursos, más que se vayan como al curso popular o lo que sea, yo les digo, chequen el valor curricular,
vean que si tengan avales académicos, vean qué profesores están, quién respalda ese curso, vean los currículos de los profesores, que sean personas capacitadas para eso. Yo lo primero que les digo cuando si quieren tomar un curso, una maestría, lo que sea, vean que tenga validez, que tenga cómo está el valor curricular de eso, porque me tocó ver un montón de cursos de dosificación del ejercicio últimamente, o de todo me tocó ver últimamente sobre ese tipo de cosas. Entonces yo digo, vas a tomar uno de ese tipo, checa el valor curricular, quién lo está avalando, quién lo respalda, qué información te está brindando, porque luego es como haciendo una información súper genérica de ChatGPT o de agarran un libro y agarran esto y esto. Entonces yo les digo, si van a tomar un curso, una formación, vean quién respalda esa formación, qué información te va a dar y si realmente esa información va a complementar lo que tú buscas para tu formación. Porque, por ejemplo, yo que estoy en reacción cardíaca, a mí no me serviría mucho empezar a tomar una formación, por ejemplo, de dermatofuncional. O al menos en los tipos de pacientes que veo, es como, ¿en qué me serviría tanto este enfoque? O también me tocó ver uno que otro curso de rehabilitación cardíaca que realmente no tienen aval académico, los profesores ni siquiera son radiólogos cardíacos o con formación de eso. Entonces yo sí les digo, chequen mucho quién lo está haciendo, quién lo está respaldando, porque luego hay cursos patitos o cursos que no están bien fundamentados, que pues realmente vas a invertir dinero y tiempo, entonces que sea algo que valga la pena para tu formación. Sí, sin duda, justo me hizo recordar que comentaban que pues agarran el libro, no sé, modelo FitBP y ya, como que un curso, ¿no? Y justo, creo que esta semana salió la actualización del entrenamiento de fuerza, ¿no? Del Colegio Americano. Y todos estaban hablando de este artículo y decían, oye, pues, también hasta vi que alguien estaba referenciando para un curso y digo, oye, pues apenas salió y ya lo quieren vender como tal. A mí lo que me dio risa es que ese en redes salió esta semana, pero lo publicaron hace como 2 semanas, más o menos. Y yo dije, en cuanto un influencer lo publique, todo el mundo lo va a empezar a publicar de repente y le van a empezar a visibilizar. O sea, las redes sociales tienen mucho poder y es muy bonito y todo, pero también el hacer conciencia de qué estamos viendo y qué estamos consumiendo de información. Porque luego también pasa que va a haber cursos en los que no tienen evidencia actualizada o realmente es como, ¿me lo estás diciendo por tu experiencia, porque tú dices que funciona o porque hay información que respalda esto? Sí, sí, eso sí es súper común. También es un tema muy importante que se tiene que tratar en fisioterapia, ¿no? Sobre los avales académicos de todos los cursos y diplomados que se venden actualmente, ¿no? Más en redes sociales que cada vez es, no sé, fisioterapia dermatofuncional, respiratorio, cardíaco y pues lo importante es el aval, ¿no? Que tenga aval académico como tal. Sí, más que nada el aval académico, porque puedes estar pagando un curso que no tiene ningún aval, no hay información o validez que lo respalde, la información va a estar desactualizada. Entonces, yo sí recomendaría, si vas a hacer este tipo de cursos, fíjate quién está respaldando o qué credenciales está respaldando este curso. Sí. Lick, una duda. Yo, pues cuando vi la charla que dio en la dinámica que tenía Jorge, también pensé que usted había hecho el diplomado de revisión cardíaca en el instituto. No, yo no me formé en el instituto. Yo hoy tuve un tema, como soy kinesióloga, en su momento cuando quise aplicar no se me dejó porque soy kinesióloga, no fisioterapeuta, entonces hay temas académicos. Entonces cuando en teoría se me dejó aplicar, ya llevaba 2 años trabajando y fue como un o pierdo mi base que ya generaba trabajo o me voy a la formación. Entonces tuve que optar por otro tipo de formaciones, como por ejemplo el diplomado que está en Focus, el de rehabilitación cardiopulmonar. La verdad está muy bueno, tienen profesores muy buenos y tienen avales y respaldos muy muy buenos. Hay más opciones también, por ejemplo hay opciones en las universidades de Colombia y Chile para formarte, pero es irte 1 año. Yo ahorita lo que estoy haciendo son mis trámites para la maestría, pero es en actividad física, sí, pero en orientación a salud. Entonces, yo sí diría, si quieres formarte y quieres ir, por ejemplo, al instituto,
sé consciente que te vas a ir un año de tu vida. Entonces es también ver la parte de vas a dejar un año de tu vida en eso. Y de hecho, también me acuerdo la última como clase que tuvimos del diploma de Focus, una de las compañeras que tuve dijo, está muy bien y muy pues bonito que abran este tipo de formaciones que sí tengan avales, que sí tengan respaldo, porque no todos tenemos la oportunidad de poder irnos y dejar un año de nuestra vida para ir a formación de instituto, porque realmente la única formación así, tal cual, formal aquí en México es la del instituto. Pero la verdad, no todos tenemos la oportunidad, el tiempo, la disposición de irnos un año total a la Ciudad de México. Entonces, de recomendaciones así de como de en cuanto a acción cardíaca, yo les diría el de Focus es una opción muy muy buena en cuanto tiene aval académico y tiene un buen respaldo. También la Universidad Anáhuac tiene uno de reacción cardíaca, es muy corto, la verdad es muy corto. Por ejemplo, el de Focus sí dura un buen rato y hay muchas materias, mucha intervención, y ese es un poquito más corto, pero quien es el titular de ese es la licenciada Montserrat, la que creo que todos los de Rabicardio ubicamos a Monse, entonces es como la titular de eso. Entonces, de dos formaciones importantes, yo les diría la de Focus, la verdad es muy buena, y la de la Anáhuac, de diplomado de reacción cardiopulmonar, son las opciones muy buenas, aparte de las del instituto, claro. Sí, justo el año pasado tomé el de la Anáhuac, y la que daba el curso es la LIC Monse, ¿no? Creo que es la que más diplomados y cursos tiene, ¿no? En cuanto a reacción cardíaca. Sí, y la verdad yo conocí ya bien también Rabicardio por la licenciada Monse, entonces para mí es de las principales que se ha encargado de fomentar lo que es la reacción cardíaca, pero respaldada por evidencia y todo. Para mí ha hecho algo por la profesión súper bonito de darle más visibilidad a esto. Sí, sin duda. Bueno, ya hablamos de diplomados, pero también sé que para entrar en revolución cardíaca también se necesita cursos de BLS, ¿no? También es fundamental, Lili. ¿Cómo lo considera? O hasta un ACLS. Yo primero aterrizar qué tipo de pacientes y qué perfiles vas a ver. Yo suelo ver pacientes en la clínica, los pacientes de alto riesgo, entonces yo tengo la formación en ACLS, pero en lugares donde no ven perfiles tanto de alto riesgo, con la formación de BLS es suficiente, porque ya estás como consciente al menos de cómo manejar el entorno, qué papel desempeñar y eso. Pero, por ejemplo, si estás en un hospital, en la parte de UCI, si estás ya en clínicas un poquito más avanzadas, yo sí recomendaría la formación con la CLS. Lo digo porque al menos el perfil de pacientes, toco madera que me llega a pasar alguna vez, pero al menos el perfil de pacientes que es muy importante tener el respaldo de saber qué hacer, cómo proceder, y que cualquier cosa sabes cómo proceder y que tienes el respaldo de que ante cualquier cosa tienes tu certificación de que el ACLS lo tienes. Sí, justo hace como 3 semanas estaba hablando con un rehabilitador cardíaco, y me decía que pues tal vez los eventos adversos no son tan frecuentes o comunes en las sesiones, pero sí es indispensable tener los conocimientos para abordar, ¿no?, una emergencia. Sí, claro, no es lo mismo. No, es que sí es súper importante que sepas cómo abordar eso. Digo, yo para el perfil de pacientes que veo súper sí es ACLS, no tanto el BLS, sino sí ACLS, para saber cómo proceder. Por ejemplo, lo primero que nosotros hacemos al llegar a la clínica es encender el carrito. Es como, lo primero es encender el carrito. Y sí, los eventos adversos es muy, muy poca la probabilidad, pero está. Entonces, tanto por ti como por el paciente, como asegurar el programa, como la tranquilidad, ese tipo de informaciones también son muy importantes. Y también ver y entender que no es solamente para la parte médica, también tú como fisioterapeuta te puedes formar. Entonces es muy importante también que puedas complementarte en esa parte, y ya sea el BLS, la ACLS, que te complementes con esa información. Sí, y justo ese punto, ¿no? Hace unas semanas, igual un fisio sacó un curso de primeros auxilios para fisioterapeuta, y es algo fundamental, ¿no?, en la formación. Tal vez eso se debe ver desde la universidad, ¿no? Sí, de hecho, el saber dar un RCP correcto, todo el mundo deberíamos saber hacerlo, y no todo el mundo no lo sabe hacer. Y la parte de la educación es súper importante, porque luego pasa que, Rabicardio es mucha educación. Entonces, todo el tiempo con el paciente es estar como en la parte de educación, y
Yo sé que también, por ejemplo, el 20 de noviembre tienen programas de educación para los pacientes, son los que hacen los cursos de RCP. Por ejemplo, acá en la fundación tenemos cursos de RCP todo el tiempo, tenemos campañas a esa parte. Y de las primeras cosas que hacen es como hay que enseñar cómo dar un RCP correcto, porque eso puede hacer mucho la diferencia. Y la parte de la educación, desde que la persona sepa diferenciar lo que es un paro o lo que es un infarto. Sí, sin duda. Bueno, ya con eso abarcamos casi todos los puntos que quería platicar con usted. Y ya como para finalizar, ¿cuál sería un consejo que le daría a los fisioterapeutas que están iniciando la universidad después de toda su trayectoria en estos años? Yo les diría paciencia. Paciencia es un área muy bonita que te brinda muchas cosas, pero paciencia para que estés abierto a estudiar, a ver nuevos conceptos, y que si ves algo que te apasiona, no lo sueltes, tómalo, aprovéchalo. Y también la universidad lamentablemente no te va a dar todo, entonces también que tú seas consciente que hay que tener herramientas, iniciativa de seguir estudiando por tu parte, porque digo, la universidad no te lo va a dar todo lamentablemente. Entonces si hay algo que te interese, estúdialo, si algo que te queda duda, revísalo. O sea, siempre esta parte de la duda, de la investigación, que siempre la tengas, y eso te va a ayudar muchísimo en tu práctica clínica en el día de mañana, porque luego es como, sí, yo me acuerdo que vi esto una vez, pero lo tuve que investigar aparte, o de que, no me enseñaron esto, pero después yo lo vi. Entonces yo siempre les digo, lean, nunca dejen de leer, y encuentren algo que les apasione, y eso no lo suelten. Muchas gracias por el consejo, y ya con esto terminamos la entrevista el día de hoy. ¿Cómo le pareció? ¿Que le gustó la dinámica, Lick? Sí, a mí me encantó la dinámica. Luego me pasa que se me va la onda y empiezo a hablar un montón de cosas a la vez. Pero no, sí, la verdad, la dinámica me gustó mucho. Muchas gracias por la invitación y por dejarme compartir un poquito de este proceso que ha sido. Y nada, la verdad, muchas gracias, y espero más adelante volver a platicar contigo, y la verdad, súper encantada. Sí, justo siempre lo comento al final de las entrevistas, y es que tal vez la primera interacción es para conocerla, para hablar sobre su formación. Ya podemos agendar una segunda participación y ya hablar sobre un tema específico de rehabilitación cardíaca. ¿Qué le parece, Lick? Claro, adelante, yo encantada. Va, entonces con esto nos despedimos y nos vemos en una próxima misión, Lick.